Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ana Belén, buenos días, gracias. Buenos días. Candidata a la asamblea por Pichincha, ¿por qué lado? ¿Por qué distrito? Buenos días, Milton y Verónica, y saludos a la audiencia. Gracias por la invitación. Soy candidata por el distrito centro-norte de Pichincha, listas 21. Ya, bueno, ¿y qué tal va la campaña? Ahí vamos, cansaditos, recorriendo, pero felices, contentos de escuchar a la gente y a los quiteños. Bueno, la gente siempre se hace escuchar. El problema son los políticos que llegan, que escuchan y después llegan y no hacen mayor cosa. Ese es el problema. Sobre todo con la Asamblea Nacional que tiene, y usted también ha sido parte de la Asamblea, de las asambleas, cada uno es peor que otro, más o menos así. Se superan, Sí. se van superando. Sí, Eso es sí. lo bueno, que tienen alto espíritu de competencia. Se supera una generación de la otra, aunque uno creía que al menos esta asamblea cuando inició iba a dar cierto respiro a los ecuatorianos. Esta, la de hoy. La que empezó, pues al inicio, los primeros 5 meses, aprobaron 4 leyes aparentemente provechosas o beneficiosas al país, la fiscalización era responsable, pero luego ya llegó la campaña electoral y otra vez se fue todo al trasto. Mire, con esos antecedentes la ciudadanía también conoce y las preocupaciones de los quiteños son graves. Nosotros veíamos cómo hasta hace unos años en las provincias de la costa, como Los Ríos, Guayas, Manabí, eran provincias donde había muchísima inseguridad y quizás en la sierra un poco menos, pero ahora Quito está bastante tomado por el tema de la inseguridad, las bandas están disputando territorios, vemos el tema del microtráfico en las escuelas y colegios, los niños están desprotegidos y ese trabajo que vamos caminando y que vamos conociendo y haciéndolo desde el territorio, estamos llevando varias propuestas a la Asamblea. Bueno, antes hay que llegar. ¿Cómo llegar? ¿Cómo creo puede llegar a pesar del gobierno anterior, del gobierno de Guillermo Lasso? El partido Creo tiene 13 años de vida jurídica y ha representado a los ecuatorianos en general durante 3 periodos legislativos. No creo que haya muchos partidos políticos de alcance nacional que puedan decir además que tienen un expresidente que camina libre por el Ecuador, entra y sale libre por el Ecuador y que incluso se apresta a recorrer con algunos candidatos a la Asamblea Nacional. No lo puede decir, creo que ninguna agrupación política a nivel nacional. Además, las listas 21 es una de las 2 agrupaciones políticas a nivel nacional que logró inscribir candidatos en todas las provincias y en el exterior, cosa que no pasó con otras agrupaciones políticas que les descalificaron. Entonces, nosotros hemos venido representando a los ecuatorianos, a los quiteños, en varias etapas electorales y estamos nuevamente para poner la cara. No, Belén, esta asamblea que se está despidiendo ha aprobado 47 leyes frente a un montón de exhortos, 141 exhortos, resoluciones que básicamente son saludos a la bandera porque no tienen ninguna vinculación jurídica ni nada. Eso estuvimos conversando con Roger Celi del Observatorio Legislativo hace un momento. Y bueno, la pregunta es, ¿qué tiene que cambiar en la Asamblea para que no se pierda el tiempo, para que los temas realmente de fondo no se sigan pateando para adelante? Por ejemplo, hay proyectos de ley que están estancados, reformas de IE, reformas laborales, el Código de la Niñez, por ejemplo, temas que realmente son importantes pero que no quieren los políticos debatir o los asambleístas. Como decía Milton hace un momento, la clase política es el problema, pero también ahora este 9 de febrero los ciudadanos vuelven a tener una herramienta poderosísima que es el voto para tomar una decisión informada por quienes, digamos, ellos crean o consideren que los ha representado responsablemente en el legislativo o en la presidencia de la República, de acuerdo a las distintas tiendas políticas. Y claro, eso es lo que finalmente nos permite representar a los ecuatorianos. Quien les habla, Ana Belén Cordero y las listas 21, pudo hacer un trabajo valioso en la Comisión de Fiscalización, llevé adelante 14 juicios políticos, varios procesos de fiscalización, esas universidades mal llamadas emblemáticas que eran finalmente elefantes blancos. Ese trabajo se continúa y se plantea para la Asamblea Nacional. Vimos con horror, y usted, Milton y Verónica, no me dejarán mentir, los casos Purga, Plaga y Metástasis y sus brazos políticos que también trabajan en la Asamblea Nacional. Y estos jueces de bolsillo que en alguna medida la Policía Nacional, las fuerzas del orden los ponen tras las rejas y estos jueces de bolsillo finalmente los liberan. Para eso es nuestra propuesta de cadena perpetua para estos jueces y fiscales corruptos que liberan delincuentes en contra de derecho. Reforma al Código Orgánico Integral Penal en el delito de cohecho en particular. Esa es una propuesta para el tema de seguridad. Ahora, hablemos de cosas que la Asamblea tiene que tramitar, la Asamblea que venga, que son 2 reformas constitucionales. La una que limita el financiamiento de los partidos
y movimientos políticos, y la otra que tiene que ver con las bases militares extranjeras. Esta decisión la tiene que tomar casi sin duda la siguiente asamblea. Así es, así es. Nosotros desde las listas 21 estamos de acuerdo en las dos enmiendas legislativas. De hecho, nuestra tienda política en todas las participaciones que ha tenido, tanto en lo seccional como en lo legislativo y presidencial, hemos puesto a disposición del CNE para devolverle los recursos que se nos asigna como fondo de promoción electoral. Lastimosamente eso no es posible. Un político que en este momento te diga que no va a recibir los fondos es falso, es mentira, porque no se pueden devolver esos recursos lastimosamente, que son recursos de los ecuatorianos y que no deberían gastarse en campañas electorales, sino en cosas primordiales. Nosotros estamos de acuerdo con esa enmienda constitucional, así como el tema de las bases para poder supervisar el tema de la inseguridad. Claro, ya he visto, por ejemplo, posturas que tienen los Estados Unidos de América, por ejemplo, que ellos ya no instalan bases militares físicas en territorio extranjero, sino que tienen otro tipo de colaboración. De hecho, yo veía un reportaje que hizo Ecoavisa sobre ese convenio de cooperación que hizo el gobierno del expresidente Lazo con los Estados Unidos, que hoy se está poniendo en marcha y que bien le vale ahora varios armamentos y helicópteros y buques que van a venir a apoyarnos en el trabajo contra la inseguridad. Entonces, nosotros estamos totalmente de apoyo, siempre apoyaremos lo que sea bueno para la gente. Bueno, hablando de reformas constitucionales, va a ser la tercera enmienda o reforma parcial. Sí. Reforma parcial van a ser estas dos. No es momento de pensar en una constituyente como para cambiar la constitución. Ya hay muchos cuestionamientos de la constitución. El mismo artículo 148 de la muerte cruzada, del cual deriva hoy un gran conflicto con el presidente de la República, que si es reelección o no reelección, que si es solo computable o no, que no tiene que pedir licencia porque no está obligado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya no es hora de pensar en eso? Creo que es hora de pensar en una constituyente, sí, de acuerdo. El tema es cómo se va a conformar esa constituyente, quiénes van a ir a representar a los ecuatorianos en esa constituyente, con qué parámetros. Y eso solamente lo define el decreto que envía desde la Presidencia de la República, como ocurrió en el año 2007, si no mal no recuerdo, sí, en el 2007, sí. 2007. Eso solamente se conforma o se confirma cómo se eligen estos constituyentes, qué forma o qué marco jurídico existirá para armar esta nueva constituyente. Y para mí lo medular y lo de fondo es la estructura del Estado. A mí personalmente, y digo porque la consulta popular que envió el expresidente Lazo también para consultar a los ecuatorianos, para mí no solamente hay que vaciar de funciones al Consejo de Participación Ciudadana, sino que hay que desaparecerlo. Pero para desaparecer eso se requiere una reforma constitucional. El que te diga que va a desaparecer, ahora que estamos en época de campaña, el Consejo de Participación Ciudadana, cuando llegue a la presidencia sin una reforma, una asamblea constituyente, te está mintiendo. Otra cosa distinta es vaciar de contenido y devolverle ese poder de nominación al legislativo, como lo hacen en la mayoría de países. O sea, una consulta popular de entrada sí es necesaria para hacer reformas constitucionales que no requieran una Así constituyente es. para cambiar cosas de fondo como el Consejo de Participación. Y podría hacerse a propósito de las elecciones seccionales que vienen en el 2027, de quien llegue a Carondelet en mayo del 2025. Son las 8:32, estamos hablando con Ana Belén Cordero, candidata a la Asamblea Epichincha en el Distrito Norte por Creo. Ana Belén, quise hacer una pregunta que no tiene que ver con su propuesta de campaña, pero sí es un tema que está en la agenda y es un caso que divide opiniones en el Ecuador sobre la identidad de género en menores. Y usted recientemente entiendo que presentó un amicus curiae que buscaría limitar cambios legales en menores de edad. Este caso, del caso Amanda. Cuéntanos un poco de esto porque tiene que ver con la niñez transgénero, que solo el nombre, al menos en lo personal, a mí me espeluzna un poco. A todos. Amada, Amada, caso perdón. Amada, sí, así es. Sí, yo conocí de este caso porque ya en 2018 hubo un primer intento de los padres de este niño, digamos así, de recibir del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tratamientos hormonales y bloqueadores de pubertad. ¿Niño de qué edad? 5 años en ese entonces tenía. Hoy, seguramente 12, han pasado casi 5 años del tema. Y estos padres vieron en un medio de comunicación a un psicólogo, o sea, lo conocieron, digamos, lo abordaron, y este psicólogo que formaba parte de estas fundaciones, porque hay muchísimo dinero detrás de esta Agenda 2030, ¿no? Uno creería que no, pero así es. Les dijo que esta fundación los puede ayudar. Estos son unos padres extranjeros que vivían en el sur de Quito. Y relato esto porque además que el caso es reservado al tratarse de un menor, lo cuenta un medio de comunicación, lo leí en primicias, que fueron abordados y además llegaron en una limusina con agendas LGBT, agendas del color LGBTI, a buscar al niño y a los padres para llevarlos afuera del país, en concreto a Canadá, para darles terapias hormonales y bloqueadores de pubertad. Le dieron al niño esto en Canadá. El niño regresó al Ecuador y ahora quiere que le inscriban en la cédula como Amada y quieren que en su colegio le reconozcan como Amada.
Esto pasó desapercibido en el apogeo de la campaña electoral. Yo no Así veía es. ni activistas, ni la academia, ni a medios de comunicación pronunciarse sobre eso. Por eso presenté junto a Erwin Ronquillo un amicus curiae en la Corte, porque no puede ser posible que se metan con los niños. Nosotros somos sumamente respetuosos sobre la población LGBTI tratándose de adultos, pero en el tema de los niños nosotros defenderemos siempre su inocencia. Ya la Corte Constitucional la semana anterior se pronunció sobre un caso en Santa Elena, no sé si habrán leído en redes sociales, donde le obligan a las escuelas y a colegios a tener protocolos para tratar a la niñez trans. Nosotros estamos de acuerdo de que haya inclusión, de que se los respete, de que no haya discriminación, pero de ahí a venirme a hablar en pleno siglo XXI en Ecuador de la niñez trans, no vamos a tolerar esos abusos. Además que esto, como ustedes mismos dicen, abre la puerta a intervenciones médicas Pero por supuesto, financiadas por el Estado, por supuesto. cuando el Estado tiene que preocuparse de cosas más importantes de las cuales ya no se preocupa o no se Acuérdese, preocupa de Milton, con las... el aborto por violación, que la Corte sentó ese precedente y nosotros cuando estuvimos en el legislativo tuvimos que legislar en función de ese precedente constitucional. Eso abrió la puerta a que el Estado financie los abortos por violación hasta las 12 semanas, que eso legisló el legislativo, valga la redundancia, y luego la Corte se lo acaba de bajar y quiere abrir la puerta para abortos hasta quién sabe cuántas semanas. El legislativo se pronunció en marzo del 2024 diciendo no a los cambios de sexo legales para menores de edad. Y ahora jueces, activistas judiciales les llamo yo, porque no hay otra, quieren cambiar este tema y lo que se pronunció la Asamblea Nacional. Yo digo una cosa, Milton y Verónica y a la audiencia que nos escucha. Si estos jueces tienen esta agenda, vayan, preséntense elecciones, propongan cambios de sexo en los niños y adolescentes, ganen elecciones, propónganlo en legislativo y háganse cargo. Pero no puedes hacer activismo judicial desde una corte. Bueno, vuelvo al tema de la propuesta de campaña electoral para, para buscar los votos del 9 de febrero. Qué más se propone desde su candidatura para poder llegar a la asamblea primero y después hacer una asamblea decente, por lo menos decente? Vivimos una pandemia energética, le llamo yo, el año anterior. Espero que este año ya no la vivamos más, donde estuvimos a oscuras entre 12 y 14 horas diarias. Eh, en parte por el tema de la naturaleza, digamos, la falta de lluvia, el estiaje y demás, pero en parte también por la falta de previsión que le costó pues a la ex ministra de este gobierno no solamente una denuncia de su propio gobierno por sabotaje, sino también una censura de parte de la Asamblea Nacional. Y con esos antecedentes, nosotros tenemos una ubicación geográfica privilegiada cercana al sol y no estamos aprovechando el tema de poder plantear paneles solares en instituciones públicas y privadas. Solamente el 1% de nuestra generación energética es o proviene de paneles solares. ¿Qué propone Ana Belén Cordero para la Asamblea Nacional? Para no volver a vivir este estiaje que no veo que estemos haciendo, no llegan los generadores, usted Milton y usted Verónica no me van a dejar mentir, ya lo han propuesto, han dicho que llegaba en noviembre, que llegaba en diciembre, que llegaba en enero y todavía no llegan. ¿Qué podemos hacer? La obligatoriedad de que se instalen en la parte alta de una plataforma financiera norte, plataforma financiera sur, paneles solares para autoabastecerse y venderle al propio Estado el excedente y en lo privado, en los proyectos privados, de ese porcentaje que piden los municipios y las prefecturas, entre el 15 y el 35% de reacondicionamiento de áreas verdes y de partes comunitarias, cumplir con ese porcentaje quienes instalen paneles solares. Eso genera empleos verdes y además sostenibilidad. ¿Qué tiene que ver con esto con una propuesta legislativa? Porque es una ley que incentiva y que reforma el COTAD. Okay, así es una ley que incentiva y promueve estos paneles solares y reforma el no COTAD. más apagones 3, la venganza. Esa es una ley del gobierno. Pero yo a ver, no planteo. necesita el país una ley. La primera ley, no más apagones, que justo fue premonitorio porque llegaron los apagones. Y aplaudida con bombos y platillos. 10 megavatios de tope de inversión privada, luego suben a 100. ¿Por qué 100? ¿Por qué no 120? ¿Por qué no 150? ¿Por qué no nada? Buena pregunta, Milton. Y además, esa ley no más apagones que me parece se aprobó en el mes de abril. Usted sabe que el ente rector que tiene que autorizar el ampliar el tema de los megavatios nunca lo hizo hasta que se aprobó la ley con 100. Entonces, la ley se aprobó, pero el trámite administrativo, y digo porque a mí la gente que estaba buscando poner paneles solares y avanzar con este proceso, me dice, pero si el ente regulador todavía no tiene cambiado el tema de los megavatios. Más que una ley nomás apagones 3, es una ley que incentiva aprovechar nuestros recursos energéticos, generar empleos verdes, energías limpias y sostenibilidad. Y con eso de trabajo que ya hicimos en el legislativo, en la Comisión de Fiscalización, con la seriedad que me caracteriza y con la firmeza y la frontalidad de decir a los quiteños y a los ecuatorianos las cosas como son, es que me vuelvo a presentar nuevamente a la Asamblea Nacional. Bien, gracias por acompañarnos. Gracias, Milton y Verónica. Belén Cordero no se ha compuesto, quiere seguir siendo asambleísta. Es candidata por el distrito centro norte de Quito por la lista 21, creo. Gracias, Milton y Verónica. Saludos a la audiencia.